El miedo no tiene forma, no tiene rostro, pero lo sentimos en lo más profundo de nuestro ser. Se infiltra en nuestros pensamientos, nos susurra dudas, nos hace titubear, nos paraliza en los momentos clave, nos hace cuestionar nuestros propios pasos, nuestra propia voz. Pero, ¿es realmente el miedo quien nos controla? ¿O somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, lo alimentamos día tras día? Nos aferramos a él, lo dejamos crecer en la sombra, lo convertimos en un muro que nos impide avanzar. En el silencio se esconden nuestros miedos más profundos. Pero en un mundo ruidoso, caótico, que nos llena de distracciones y nos impone falsas prioridades, apenas nos detenemos a escucharnos. Nos embriagamos de lo superficial, de lo inmediato, mientras nuestros verdaderos anhelos quedan sepultados bajo el peso de la incertidumbre y el eco persistente de nuestras dudas. El miedo existe, sí, pero ¿qué pasaría si en lugar de huir de él, lo miráramos de frente? ¿Y si en lugar de temerle, lo usáramos como impulso para seguir adelante? Llevas la atención a tu cuerpo físico, encontrar una postura cómoda, la espalda lo más recta posible, y observas tu respiración natural. Sintiendo ahora los sonidos, las vibraciones de los cuencos, dejando que te ayuden a entrar en espacios más profundos de relajación. Te dejas llevar. Respiramos, concéntrate, va. No he ido a hacer la compra, de verdad, pero ¿cómo se puede ser así? Enxhi, no, concéntrate. Vale, respira. Tengo que acabar de enviar los correos. Tengo que pedir las camisetas. ¿Has llamado a la gestora? No puedo con esto. Estoy demasiado cansada. Venga, tú puedes. Concéntrate. Voy a currar el ¿Otro mensaje más? Por favor, que me dejen en paz ya. Tengo que acabar de enviar los correos. 10 minutos. ¿Puedes concentrarte, por favor? 10 minutos. No, es que no es mucho. No he llamado a Juan. Bien. Vale, respira. Tengo que acabar de ¿Para qué enviar me los pongo a hacer correos. tantas cosas? ¿Has llamado a la gestora? No puedo con esto. Tengo que acabar Estoy de enviar demasiado los cansada. correos. Enxhi, no, concéntrate. Si es que te pones problemas tú sola. ¿Para qué? ¿Para qué hago todo esto? Nada tiene sentido. Hard-faced, gentle soldier meant for depression is a virus that can undermine us. Heroes never cry. Headaches blend all. Work hard, spend all. Character assassination, an inverted face. The enemy is us. Hero, I could never make you love me. Hero, I could never make you love me. I could never make you love me. Clear the way, not the mind. Teach the walk, not the fine. Hopelessness it causes targeted rejection of ourselves. Forces of the masses we want for ourselves when we don't want for our children.
could never make you love me. I could never make you love me. Hero, I could never make you love me. ¿Por qué nos callamos? ¿Por qué permitimos que nos silencien, que nos dicten cómo sentir, cómo pensar, cómo existir? ¿Desde cuándo aprendimos a bajar la cabeza, a tragar nuestras palabras, a sofocar nuestra propia voz? La rabia no es un error, no es una debilidad. Es fuego que arde en nuestros huesos, que recorre nuestras venas como un río incandescente. Quiere salir, quiere gritar, quiere romper las cadenas invisibles que nos atan a la conformidad. No somos títeres, no somos sombras difuminadas en la multitud. Somos fuego, y el fuego no se apaga fácil, no se doma, no se somete. Puede ser destructivo, sí, pero también puede iluminar, transformar, renacer de sus propias cenizas. Así que dime, ¿vas a seguir guardando las llamas en tu interior, dejándolas consumir tu espíritu en silencio? ¿O vas a dejar que tu fuego ilumine el mundo? Yeah. Thank you, far too kind. Yeah. Ready? Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Enxhi rapping his prime. I'm young H.O., raps Grateful Dead, back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express, out the country but the blueberries still connect. On the low but the yacht got a triple deck, but when you young what the fuck you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Goddamn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some
how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drop a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. So motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs get sore. Come on. I'm tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. And every second I waste is more than I can take. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired, so much more aware. I'm becoming this. All I want to do is be more like me and be less like you. I've become so numb. Can I get an encore? Do you want more? I've become so numb. So for one last time, I need y'all to roll. One last time, I need y'all to roll. Y cuando la rabia se consume, ¿qué queda? Cuando el fuego se apaga y las llamas dejan de danzar, solo nos encontramos con el eco de nuestras propias voces, resonando en la inmensidad del silencio. La tristeza no grita, no golpea, no arde. No es un vendaval que arrasa con todo a su paso. Es un peso invisible que se aferra al pecho, que se instala en los huesos y que convierte cada suspiro en un susurro de derrota. Nos hunde, lenta e implacable, como si el suelo bajo nuestros pies desapareciera sin aviso. Nos envuelve en su abrazo frío, nos arrastra a un océano sin orillas, donde cada pensamiento pesa más que el anterior. Pero la tristeza, por más densa que sea, también nos recuerda algo esencial, que sentimos, que vivimos, que somos humanos. Y quizá en ese reconocimiento, en esa frágil verdad, exista la posibilidad de volver a la superficie.